¿cómo están? Bienvenido a este nuevo video. En este nuevo video les voy a explicar 4 fallas comunes que indican que el compresor está dañado. ¿Sí? Vamos a poner el puntero láser. Bueno, este es un compresor de aire acondicionado que utiliza gas R22. ¿Sí? Es uno de los compresores de los aire acondicionados más antiguos. Si quieren saber las fallas que pueden tener en la unidad exterior, pueden ver el video que les voy a dejar por aquí arriba. ¿Sí? Son las fallas más comunes que pueden llegar a encontrar en la unidad exterior, y es las razones por las cuales no entra el compresor de aire acondicionado. ¿Sí? Les sugiero que primero vean ese video para determinar por qué puede ser que no entre o que no arranque el compresor de su aire acondicionado, y luego seguir por este video, ¿sí? Porque este video ya tiene unos detalles más técnicos para determinar por qué no arranca. Entonces, en primer lugar, lo que siempre deben hacer es una limpieza completa a su equipo, ¿sí? Y luego de instalarlo, ver si no arranca, si posee la presión necesaria de gas. Y por último, ver el video que les dije que le voy a dejar por aquí arriba para determinar algunas fallas. Y si con todo eso sigue sin arrancar su compresor, les voy a decir que vengan a ver este video y que me acompañen a verlo. Así les explico cuáles son las fallas más comunes que pueden encontrar en un compresor. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, puede ser compresor abierto, bobinas en corto, compresor a tierra o compresor tomado. Ahora les voy a indicar las formas en las que ustedes pueden determinar si el compresor posee alguna de estas fallas. Deberían tener una pinza amperimétrica o un multímetro, ¿sí? El multímetro, si lo tienen que ir a la posición de continuidad. ¿Sí? Cuando está en la posición, voy a poner de nuevo el puntero. Vamos a poner presentación. Puntero, ahí está. ¿Sí? Con un multímetro o con la pinza amperimétrica, colocan el multímetro en esta posición, ¿sí? Que la flechita les quede indicando aquí, a este símbolo. Ese símbolo le va a indicar continuidad. Luego, al unir las dos puntas de su multímetro, les va a hacer un pitido pip, ¿sí? Y eso le va a indicar que tiene continuidad. Bueno, luego de colocar el multímetro en esa posición, van a empezar por cada una de las pruebas. Compresor abierto, ¿sí? Para ello deben tener en cuenta que el compresor no debe estar caliente al momento de la prueba, ya que el protector térmico puede abrir una de las terminales para proteger el compresor, ¿sí? Recordemos que las terminales del compresor son 3 y que tenemos común, tenemos start y tenemos run, ¿sí? Start es línea de arranque y run es línea de trabajo del compresor. Entonces debemos colocar entre esta punta y esta punta el multímetro, ¿sí? Debe haber continuidad entre C y R, entre R y S y entre C y S. Entre las tres debe haber continuidad, ¿sí? Si no hay continuidad entre alguna de las tres, quiere decir que nuestro compresor está abierto. Bobinas en corto, ¿sí? Si en las mediciones que hicimos anteriormente una da 0 o cercana a 0, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos las bobinas en corto, de un devanado en corto. Entonces, eso también indica que nuestro compresor está malo, por eso no entra. Continuamos con el otro, ¿sí? La otra falla, compresor a tierra. Nosotros debemos conectar
común, start y run, hacer las 3 pruebas con tierra. ¿Cómo lo hacemos esto? En uno de los caños que llega al compresor, ¿sí?, lijamos un poquito para que sacar suciedad y pintura, lo que pueda tener, y luego de lijar apoyamos una de las puntas del multímetro, ¿sí?, y la otra punta a C. Si da continuidad, quiere decir que el compresor está a tierra. Hacemos lo mismo con la terminal R y con la terminal S. Otro puede ser que el compresor esté tomado, ¿sí? En la línea que llega a común debemos conectar nuestra pinza amperimétrica, y si vemos que el amperaje es mucho mayor o se va demasiado de lo que nos indica el compresor en su descripción, ¿sí?, esto quiere decir que nuestro compresor está tomado. Debemos verificar también que la tensión, ¿sí?, en nuestro toma estés en 220 voltios o cercano, ¿sí?, o 110 en algunos países. Bueno, aquí no puse, pero otra de las fallas comunes también que puede ser es que el compresor marche y a los 15 minutos, 10 o 15 minutos se apague, ¿sí? Entonces, en ese caso puede ser que le esté faltando gas, pero como ya les dije al principio, si ustedes midieron y tiene gas ese compresor, entonces significa que el compresor ya murió, digamos, ya no tiene más vida útil. Entonces deben probar con cambiar el compresor también si les sucede eso, ¿sí? Además puede ser que el relé de la placa, desde donde se envía señal al compresor, esté quemado porque el compresor ha calentado mucho por falta de gas, y ustedes cargan gas, las continuidades da todo bien, entonces quiere decir que el relé está quemado y no está enviando a la placa la señal a este compresor. Deberían cambiar ese relé, que luego les voy a dejar un video de cómo cambiar el relé o la posición en la que podrían encontrar el relé en esa placa. Bueno amigos, si les sirvió este video, por favor no olviden suscribirse y compartir, darle me gusta, así me ayudarán a seguir realizando más videos como este. Saludos, que estén bien.